Reseteo, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a este espacio de fin de semana aquí en cesarvidal.tv, donde examinamos la geopolítica, la geoestrategia y la geoeconomía. Y por supuesto, en ese vuelo, quien pilota la nave con su proverbial acierto es, como siempre, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo Ramírez, que ya saben ustedes que tiene ese conocimiento enciclopédico, ese verbo fácil y esa mente incisiva, justo lo que se necesita. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Aunque después del adelanto que hizo usted ayer en el Despegamos, ya lo sé yo, pero en fin, por los que ayer no escucharon el Despegamos. Muy buenas noches, don César. Vamos a intentar unir los puntos, como solemos hacer aquí. Aquí estamos como cada sábado para relatar pues cómo se va configurando pues esas piezas de ese gran reinicio globalista que cobró un especial impulso con la pandemia y que ahora prepara un nuevo orden directamente. Ya no lo están diciendo, esas élites financieras que estaban más o menos ocultas ya han salido, esos gobiernos que estaban timoratos de decir que querían directamente un gran reinicio, ya lo están diciendo, esas multinacionales que quieren mantener el control forzando un cambio social y económico, pues ya todas se han puesto de acuerdo para decirnos que está aquí el nuevo orden mundial, don César. Desde la Casa Blanca a Wall Street, desde la City de Londres a Downing Street. Un nuevo orden, un nuevo mundo, como dicen algunos, que se ha disparado con dos catalizadores. Uno, el COVID, del que ya hemos hablado en otros programas y que yo creo que hemos analizado bastante bien, de forma además bastante preclara, ¿no? Y ahora con las sanciones económicas a Rusia, que no la guerra de Ucrania, importante tener esto en cuenta, que dividen el mundo en dos bloques. Cuando lean artículos que siempre pues se ve un titular y luego sucede lo que sea debido a la guerra de Ucrania, ¿no? Cámbienlo por sanciones económicas a Rusia o por la agresión económica a Rusia. Les dirán, no, es que una cosa es consecuencia de otra. No, señores, hoy se lo vamos a demostrar. Estamos en condiciones de afirmar que si la pandemia se usó para aumentar el control social, avanzar en el gobierno mundial con la excusa sanitaria y destruir la economía con los confinamientos, ahora comienza una nueva etapa en la que la inflación servirá para implantar un nuevo orden monetario. Es lo que quieren hacer. Hoy vamos a exponer aquí el plan. Como siempre digo, no sabemos si se va a cumplir. Últimamente la verdad es que son bastante certeros los malos, ¿eh? Pero en contra de lo que pensaban algunos, va a ser un nuevo orden dual. Esto es lo que no nos quieren explicar. Bueno, o a lo mejor, o les gustaría que no fuera dual, pero claro, va a ser complicado que no sea dual. Va a ser dual. Y eso va a confrontar dos modelos, pero no dos modelos económicos, porque básicamente los modelos económicos son muy similares. Estamos hablando sobre todo del bloque oriental, bloque occidental. Vamos a vivir la pelea por el control de las finanzas mundiales, la pelea por la hegemonía de la divisa. Con ese dólar que se está jugando su futuro, se lo está jugando por la propia Casa Blanca y por el Tesoro de Estados Unidos, como vamos a explicar aquí, y el ascenso de un nuevo patrón monetario que algunos pensábamos que se iba a producir dentro de unos años, pero que ya tiene una especie de experimento o embrión y que no tiene como protagonista al yuan sino al rublo. Y sobre todo a las materias primas. ¿Quién tiene las materias primas? Occidente no las tiene. Occidente tiene el dólar y con el dólar lo que quiere es hundir a los países que tienen las materias primas. Es una guerra mundial. Otro día vamos a hablar del aspecto militar, pero hoy nos vamos a centrar en el aspecto económico. Primero, lo prometido es deuda. Ayer en La Voz dijimos que íbamos a contar la verdad de la gestación del ataque económico de Occidente a Rusia tras la intervención militar en Ucrania, ¿no? Y la verdad es que nos aportan muchos indicios para comprobar quiénes son los que realmente mandan, al menos en el ámbito político, ¿no? Y cómo engañan a la opinión pública. Uno de los aspectos que más han sorprendido es cómo Europa se ha plegado rápidamente a los intereses del gobierno de Biden, ¿no? Lo comentábamos, ¿verdad, don César? Los primeros días decíamos, sí, Europa no se pone de acuerdo nunca para nada. Bueno, pero es que Europa, y lo que voy a decir a alguno le puede sonar exagerado, pero es cierto, Europa es un continente ocupado por los Estados Unidos desde 1945. Es decir, vamos a ver, acaba la Segunda Guerra Mundial y con las excepciones que uno quiera, Europa se convierte en un continente ocupado.
Es decir, por un lado, al este, ese continente está ocupado por la Unión Soviética, si se quiere, con la excepción de Yugoslavia, que inmediatamente dice yo aquí no quiero estar ni con unos ni con otros, Y mire cómo acabó. Y acabó como acabó, y no es casualidad, Claro. y al oeste está ocupado por los Estados Unidos. El que no quiera ver esto, allá él, pero incluso aquellas naciones que no entran en la guerra mundial, como es el caso de España, en un momento determinado acaban cediendo su soberanía para que se instalen bases americanas. Y de nuevo, estos son hechos objetivos. Y Europa se convierte en un continente ocupado. Cuando se desploma la Unión Soviética, hay media Europa que hubiera podido ser libre. Pero, evidentemente, la NATO, la OTAN, va avanzando sus fronteras y esos países siguen siendo países ocupados. Lo que pasa es que ahora ocupados por la otra potencia. Y claro, cuando tú eres un país ocupado, tú haces lo que te dice el ocupante. Esto es muy triste, porque efectivamente la gente piensa que, bueno, pues Europa es la leche, es maravillosa, no sé. Bueno, Europa tiene muchas ventajas, pero en términos de política exterior es un continente ocupado. Y eso además cada vez se ha ido haciendo más sensible. O sea, yo recuerdo, y no le quito más tiempo, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando en un momento determinado el Partido Socialista de Felipe González, para no desmarcarse demasiado del OTAN de entrada no, pues decidió que era el OTAN de entrada sí, pero no vamos a estar en la estructura militar, no va a haber armamento atómico, bla, 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 bla. La gente votó de todas formas sí porque lo pedía Felipe González y el Partido Socialista, pero luego esas condiciones han desaparecido. Y los españoles no han votado en referéndum estar en la estructura militar de la OTAN, ni tampoco el que haya armamento nuclear, ni cosas por el estilo. No se les ha permitido, ni borrachos les permitirían votar eso. Como decía Kissinger y le dijo a Felipe González, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes convocar un referéndum? Si ese referéndum lo convocamos nosotros en Estados Unidos y lo perdemos. Y lo perdemos. Y es verdad, y es verdad. Y entonces Europa es un continente ocupado y más vale que deje de engañarse, porque la Europa que hubiera podido ser una especie de equilibrio entre el este y el oeste, Europa es simplemente un peón y va a pagar las consecuencias de los peones, que es lo primero que se sacrifica en los tableros de ajedrez. Y en lugar de eso, lo que nos venden es todo lo contrario. Nos dicen, esto refuerza a la Unión Europea. Fíjense qué rápido nos hemos puesto de acuerdo. Fíjense, en las primeras horas ya teníamos decidido un paquete de sanciones, ¿no? Entre las que destaca sobre todas ellas el bloqueo de la reserva del Banco Central de Rusia, ¿no? Vamos a ver, cuando escuchemos sanciones económicas hay que pensar fundamentalmente en que Occidente le ha quitado al Banco Central de Rusia sus reservas. Se las ha robado. Se las ha robado sus reservas en divisa extranjera y en oro. Esto implica, el mensaje que se le da al mundo es: podemos robaros el dinero. Imagínense ustedes que van al banco y llegan allí y dicen, oiga, voy a sacar el dinero, y dicen, no, no te lo puedo dar, está confiscado, está expropiado. Que en el caso, que de nuevo volvemos a lo mismo, esto a muchos les sorprenderá ahora, pero cualquiera que sepa lo que ha hecho el Banco de Inglaterra desde hace muchísimo tiempo no se sorprendería. Claro, pero a otros países más pequeñitos, más tal, claro, es que esa es la clave. Bueno, y a Rusia también, porque claro, el Banco de Inglaterra decidió quedarse con todo lo que tenía de la familia imperial, alegando que, bueno, que cuando llegara alguien de la familia imperial que pudiera demostrar no sé qué, oiga, que eso es patrimonio de Rusia, y por supuesto no lo devolvieron jamás. Sí. Como no van a devolver el oro venezolano. O sea, no. es que nadie se engañe. O sea, la regla del Banco de Inglaterra es que oro que entra, oro que no sale. Sí. Lo que pasa es que esta decisión, en estos momentos, lo que le está diciendo al mundo es, oigan, el dólar y el euro no son monedas seguras. Porque estamos hablando mucho de la batalla de divisas. Bueno, el dólar contra el rublo, cuál es el cambio, que ya ha recuperado el rublo, todo lo perdido, ¿no? Desde la intervención militar. El euro es el que se está despeñando respecto al dólar de una manera espectacular, porque, insisto, el euro está muerto, lo dijo BlackRock, ¿no? Luego vamos a comentar las implicaciones que tiene todo esto, pero la idea es que la acción contra el Banco Central de Rusia es más bien como si tuvieras ahorros para utilizarlos en caso de emergencia, los tienes en el banco, unos ahorros, y cuando llega la emergencia el banco te dice, no puedes sacarlo porque es que te has peleado con el vecino del tercero B. Y además, es que además tienes el perro y ladra por la noche y no te voy a dar el dinero. Nos han dicho a todos que esta decisión se adopta tras el comienzo de la intervención militar rusa, pero esto es falso. Una vez más, vamos a demostrar aquí. La decisión comienza a gestarse en noviembre del pasado año. Noviembre del pasado año, momento en el cual la OTAN
aumenta el envío de armamento a Ucrania. De esto se habla muy poco. Está mirando cifras. La cantidad de armamento que llega a Ucrania al finales del año pasado, de forma masiva, es espectacular. Justo después de que Victoria Nuland se reuniera con Putin para hacer el paripé, porque ese fue el único sentido, ¿no? Justificar el desencuentro, ¿no? Con el mandatario ruso y decir que vienen los rusos, que vienen a invadir, ¿no? Sí. A partir de ese momento, en todos los medios de comunicación eran los titulares. Llegan los rusos, van a invadir. Pasan las semanas y no hay invasión. En la OTAN se ponen nerviosos y dicen, pues vamos a mandar más armas a Ucrania, ¿no? Y vamos a decirles a los ucranianos que sí, que sigan atacando el Donbass, como si no hubiera un mañana, ¿no? Y es entonces cuando la inteligencia británica y estadounidense empieza a filtrar a los medios que el ataque es a finales de enero. Algo que el propio Biden llega a verbalizar, ¿se acuerda usted? Que llega a decir, no, esto va a ser a finales de enero. Lo comentamos en el programa especial de Navidad, ¿no? Pero volvamos a ese mes de noviembre. Biden pide a su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que prepare un ataque económico a Rusia a todos los niveles y que se coordine con Reino Unido y con Europa, ¿no? Y es entonces cuando se empiezan a diseñar las sanciones. Un alto funcionario del Departamento de Estado ha confirmado a Financial Times que esta semana ha dado muchas claves en muchos artículos de esos para suscriptores que están dirigidos solo a un determinado target, a un determinado público, y que cuando uno empieza a bucear en determinados párrafos se empieza a encontrar la realidad de las cosas. Y ahí nos cuenta que entre ese momento y la intervención militar rusa en Ucrania del 24 de febrero, altos funcionarios de la administración Biden dedicaron una media de 10 a 15 horas a la semana en llamadas seguras o videoconferencias con la Unión Europea y los Estados miembros para coordinar las sanciones. Unas sanciones para una intervención militar que no se había producido y que de hecho nos llevaban mucho tiempo diciendo que se iba a producir mientras se estaba enviando armamento a Ucrania y se estaba matando a la gente del este de Ucrania y se estaba favoreciendo e impulsando una guerra civil. En Washington, los planes de sanciones fueron dirigidos por un tipo que se llama Dalip Singh, que es Singh, un antiguo funcionario de la Reserva Federal de Nueva York, lo están viendo en sus pantallas, que es viceconsejero de Seguridad Nacional para la Economía Internacional en la Casa Blanca. Vaya carita que tiene el fulano, ¿eh? Sí, no, de Alaska no es, Tampoco Wally Adeyemo, parece muy de Alaska, antiguo ejecutivo de BlackRock, que soy su secretario del Tesoro. Para los que dicen, ¿BlackRock realmente tiene tanta importancia? Ese es su secretario del Tesoro, el tipo de BlackRock. ¿Quién está vigilando a quién? ¿Es Yellen quien manda o manda Willy Adeyemo, no? Ambos habían trabajado en la administración de Obama, cuando la OTAN dio el golpe de Estado al Maidán. Yo es que, don César, empiezo a ver gente, empiezo a encontrar y empiezo a ver las biografías y digo, pero macho, es que no hay más gente en Estados Unidos. Si están siempre los mismos. Hombre, lo que pasa que es la gente a la que recurres habitualmente. Es decir, los que te limpian los cadáveres. Pueden pasar los años, puede haber pasado tiempo, pero si yo tengo que pensar en alguien que haga el gran reseteo, ¿en quién voy a pensar nada más que en don Lorenzo Ramírez? O sea, las cosas como son. O sea, si esta es una norma de conducta normal, es decir, ¿cuánto tiempo hacía que no trabajábamos don Lorenzo Ramírez y yo juntos? Pues un montón de años, casi una década. Pero cuando dices, ¿quién me hace el despegamos? ¿Quién va a hacer, pero vamos, un gran reseteo que le va a salir de maravilla? Como si fuera Miguel Ángel Buonarroti, pues don Lorenzo Ramírez. Entonces, claro, esta gente está en la misma situación. Es decir, ¿dónde puedo yo hacer el mal en un estado casi químicamente puro? ¿A quién recurro? Pues a Victoria Nuland y a toda esta gentuza. Y mientras tanto, en el impasse, pues los tengo trabajando en BlackRock o los tengo en alguna organización sin ánimo de lucro, ¿verdad? O los tengo en alguna agencia federal un poco extraña allí cometiendo fechorías, ¿no? Sí, de consultor, ¿no? Y estas cosas con despacho, ¿no? Por parte de la Unión Europea, el encargado, por parte de la Unión Europea, fue el jefe de gabinete de Ursula von der Leyen. Que alguno dirá, bueno, pues este es un tipo de segunda, un jefe de gabinete. ¿Y a quién le puede sorprender? Seibert, un tipo que ha sido clave en todo esto y que es un tipo de la OTAN, asociado del MIT y que tiene una estrecha relación con el complejo militar industrial de Estados Unidos, que es para quien ha trabajado toda su vida. Y es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comisión Europea. Claro, porque esta es otra canción que la gente desconoce, pero que en un continente ocupado sería lo normal. Es decir, tú de pronto miras los gobiernos ucranianos después del golpe de Estado del 2014
y hay gente con pasaporte americano. Sí, sí. Y tú dices, pero bueno, hombre, cortaos un poco, la ¿no? ministra de Sanidad. Claro, la de los laboratorios, claro. Exactamente, la de Sí. los laboratorios. Sí. Hombre, cortaos un poco, poner a un ucraniano tonto que mienta, que Zelensky parece que nos ha salido mal, y entonces pues hacéis algo de este tipo. No, señor. Una persona con pasaporte americano además. Sí, sí, hombre, sí. Es que hay que fingir un poco, ¿no? Que no tápese, se puede ¿no? ser Tápense, tan ¿no? descarado, ¿no? Pues no, de taparse nada. Y eso sí, confían en que a fin de cuentas en Europa Occidental, no digo ya en Estados Unidos, ¿quién se va a poner a mirar los nombres de los miembros del gabinete en Ucrania o no en Ucrania? O si, por ejemplo, hay una reunión del Consejo de Ministros en Polonia y ahí hay una serie de funcionarios americanos. ¿Pero sentados detrás con un cuaderno, ¿verdad? Exactamente. Claro, incluso, fíjese, el Congreso estadounidense, el Senado de Estados Unidos, que en comparación con cualquier cámara europea, pues realmente todos nos tendríamos que inclinar, ¿no? Porque allí hay voces discordantes, hay gente que da la batalla, otra cosa es que puedan ganar, pero hay interrogatorios bastante duros, el de Fauci, por ejemplo, en su momento lo vimos, también a responsables de la Reserva Federal, pero ellos pensaban, cuando estaban votando la famosa ley aquella de la que hablamos tanto en el Despegamos, para intentar evitar de alguna manera que se abriera Nord Stream 2, ellos pensaban que estaban debatiendo algo que estaba decidido ya. Estaba decidido ya por la inteligencia de Reino Unido, por la inteligencia de Estados Unidos, iba a decir la inteligencia de Europa, no, porque es que el que estaba negociando era un tipo de la OTAN, del complejo militar industrial de Estados Unidos. O sea, era Estados Unidos más el primo de los Estados Unidos, más un funcionario de los Estados Unidos. Y es que esto no tiene más vuelta de hoja, o sea, es muy lamentable. Y Wall Street, BlackRock, ¿no? Bueno, claro. Pero eso también es lo mismo. O sea, no. Que, ojo, Deep State profundo. Daremos noticias seguramente después de Semana Santa, porque a BlackRock se lo quieren cargar los tipos de JP Morgan y los de Goldman Sachs, que están celosetes. Pero esto ya lo. Es que esto al final es esas contradicciones internas del capitalismo que decía Marx, que por regla general no acertó en casi nada. Pero hay que reconocer que en aquellas cuestiones en las que no se empeñaba en ser científico, sino que miraba la naturaleza humana, ahí sí que solía acertar. Era mejor psicólogo que economista, ¿no? Psicólogo, observador, seguramente mejor que economista. Es decir, todo lo farragoso que es el capital, que para empezar los propios comunistas no se lo han leído. Sí, la infame teoría de valor trabajo. Mayoría, etcétera, etcétera, porque es que no, es que es así, y que él además fusiló sobre todo de David Ricardo y de algún otro, etcétera. Bueno, eso ahí por regla general no acertó en casi nada. Pero cuando entraba en la idea de cómo se mueve la naturaleza humana, cómo el pez gordo se come al chico, cómo en un momento determinado no hay nada más que peces gordos y empiezan a darse dentelladas, ahí lo clavó. Debía tener un acuario en su casa, seguramente. No lo creo, que se hubieran comido los peces con el hambre que pasaron en esa familia, pero Marx ahora disfrutaría enormemente. Yo creo que iría a Wall Street, se sentaría ahí en un banquito, miraría las cosas y vamos, le brillarían los ojillos. Sí, sobre todo mirando a las señoritas, que también le gustaban más de la cuenta, ¿no? Bueno, BlackRock, hay que tener en cuenta que BlackRock y Soros están peleados, ¿eh? Esto es un factor importante, ¿no? Para futuros análisis, ¿no? Mal asunto para BlackRock si no se muere pronto Soros. Vamos a hablar de Soros en un ratito. Este trío entonces diseña una estrategia que debe comenzar con obligar a Alemania a no abrir el nuevo gasoducto construido con Rusia. Construido a la limón, el famoso Nord Stream 2, que iba a aumentar la capacidad de envío de gas a Europa y que, según el informe de la Rand Corporation, que ya planteó usted o que ya expuso hace un tiempo, consideraba Estados Unidos que podía ser el principio de una unión euroasiática, y eso era lo que quería evitar a toda costa el Pentágono, ¿no? Por lo menos el Pentágono. Por supuesto. Y además se acababa directamente con el papel de Ucrania, porque si ya no es un país de paso de gasoductos y de robo, Burisma, etcétera, etcétera, pues desaparecía, ¿no? Según el mismo funcionario del Departamento de Estado que he citado antes, consultado por Financial Times, por supuesto fuente anónima, se consideró que dar carpetazo a este gasoducto sería, abro comillas, una señal muy importante para otros europeos de que había que sacrificar vacas sagradas. Se sacrifica la vaca sagrada alemana. Claro. Importantísimo. Decía, nunca hemos tenido en la historia de la Unión Europea contactos tan estrechos con los estadounidenses en materia de seguridad como los que tenemos ahora. Es inédito. Después llega el bloqueo de las reservas del Banco Central ruso,
que no llega de Estados Unidos ni de Reino Unido, llega de Canadá. La ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, de ascendencia ucraniana, y que ha estado en estrecho contacto con funcionarios de Kiev desde hace muchos años. Qué cosa tan rara, ¿eh? Qué cosa tan rara. Que es la tipa que decidió actuar contra los camioneros congelándole las cuentas bancarias. ¿Se acuerda usted, don César? No, pero si no me cabe la menor duda, y seguramente esta hasta presumirá de que le han puesto ya 4 o 5 dosis de vacuna. Si al final todo acaba pasando por los mismos sitios, don Lorenzo. Pero aquí lo que hay que felicitar es a sus padres, porque una pájara así se llame Chrystia Freeland, es que me parece tremendo. Bueno, a saber cómo se llamaría y cambiaría el nombre, como suele pasar cuando acaba siendo ciudadano americano o ciudadano canadiense. Bueno, Victoria Nuland también viene de una familia de judíos ucranianos. Es decir, es que hay mucha gente que está en esta línea. Lo que pasa es que te asustas, porque tú dices, vamos a ver, los padres de Victoria Nuland, que eran judíos y ucranianos, ¿no saben lo que son los nacionalistas ucranianos? Claro que lo saben. Es una de estas cosas. Es decir, yo he hablado aquí con judíos y alguno me ha dicho, bueno, usted sabe que los judíos hemos tenido unas experiencias muy trágicas en Ucrania a lo largo de la historia. Yo pensaba, sí, yo lo sé, pero ¿por qué no se lo cuentan a la gente? Porque la gente se piensa todo lo contrario. Sí, la verdad es que el papel de la comunidad judía, yo creo que están ahí un poco tapados y están hablando con algunas personas que consideran que pueden ser críticas o que podemos dar una visión un poco distinta porque están asustados, ¿eh? Y de esto un día yo creo que vamos a tener que hablar también largo y tendido, ¿no? Entonces, pocas horas después de que los tanques rusos empezaran a entrar en Ucrania, Freeland envía una propuesta por escrito al Tesoro de Estados Unidos y al Departamento de Estado de Estados Unidos, la ministra de Finanzas de Canadá. Envía un escrito a Yellen y le dice, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a castigar al Banco Central ruso. Y ese día, Trudeau, primer ministro de Canadá, máximo exponente de la agenda globalista, el muchacho de los recaos, etcétera, etcétera, va a la cumbre de emergencia del G7 y dice, esto es lo que vamos a hacer. La señora Freeland resulta que antes de ser un alto cargo en el gobierno de Canadá, fue editora del Financial Times. Mira tú qué casualidad, oye, fíjate, mira tú por dónde. Fue editora de Reuters y es una mujer muy, muy, muy cercana a George Soros. Mira qué casualidad también, oye. Se le considera la chica, la periodista de Soros. Mira. Lo ha entrevistado muchas veces, prestando la atención que solo puede prestar un alumno avezado a las enseñanzas de su maestro, don César. Porque se nota cariñito, ahí se ve cariñito. Y como el Canadá es otra nación ocupada. Es decir, tampoco es que necesiten colocar bases. En el Canadá, usted sabe que en economía hay una cosa que se llama el efecto Canadá, y es que dependes tanto de otro país que lo que pasa en ese país repercute en el tuyo, pero se llama efecto Canadá, no efecto Pakistán ni efecto Kenia. Ni efecto Marruecos tampoco. Y exactamente, y en realidad, pues Canadá, como todo el mundo dice, es el Estado 51 de la Unión. En buena medida es verdad, aunque tengan elecciones. Le traería cuenta ser el Estado 51 de la Unión, porque a lo mejor de esa manera no tendrían atrido de presidente, todo hay que decirlo. Pero realmente Canadá pues es una prolongación de Estados Unidos. Esa es la realidad. Y Canadá, que ha sido un país maravilloso durante mucho tiempo, hasta tal punto que había americanos que se exiliaban al Canadá. Sí, eso iba a decir, en algunos casos incluso para huir. Exactamente, por ejemplo, en la época de la guerra de Vietnam hubo miles de americanos que se fueron al Canadá porque en Canadá había un margen de libertades que a lo mejor en ese momento en Estados Unidos no eran tan claras. Bueno, ahora hay que estar pero loco totalmente para exiliarse al Canadá. Es un país liberticida en unas dimensiones terroríficas. Ahora mismo acaba de aprobar una norma que te pueden quitar los ahorros del banco. Sí, Freeland es que la ha aprobado. Totalmente, es ella. Esta buena mujer, efectivamente. Ella. Sí, es ella la que está iniciando ese reseteo monetario. Luego vamos a ir hablando un poco también de ello, ¿no? En una de las entrevistas que le hizo a Soros, es muy reveladora, la tienen en YouTube, se llama El futuro de Europa, se la hace en 2015 y ahí nos explica claramente Soros que la Unión Europea está condenada y que debía avanzar en el proyecto globalista. Y fíjense cómo se miran, cómo se sonríen, la verdad es que da bastante asco. Con el proyecto de Freeland, encima de la mesa del G7, se celebra la Cumbre Europea de Emergencia, la noche de ese 24 de febrero. ¿Y sabe, don César, quién es el que toma el mando?